Había una mujer embarazada de 7 meses que pensaba que lo peor de su vida ya había pasado. Se llamaba Sofía Mendoza, y llevaba 6 meses sin ver a su exnovio, el hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Pero esa noche de octubre, cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta de su pequeño departamento en la Ciudad de México, supo que su pesadilla apenas comenzaba. Porque al abrir esa puerta no encontró a cualquier persona. Encontró a 2 hombres de traje negro que no necesitaban presentarse para que ella supiera exactamente quiénes eran y para quién trabajaban. Y lo que le dijeron cambió todo. Tu ex está en problemas, y tú eres la única que puede salvarlo. El patrón te está esperando. Antes de que sigas viendo este video, quiero pedirte algo importante. Si estas historias te atrapan tanto como a mí me atrapa contarlas, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana subo historias que te van a dejar sin palabras. Y déjame un like ahora mismo si quieres saber qué hizo el jefe de la mafia que dejó a todos en shock. Vamos, ayúdame a llegar a más personas con estas historias. Y ahora sí, vamos a lo que pasó. Sofía no quería ir. Obviamente no quería ir. Estaba embarazada, sola, trabajando 12 horas diarias limpiando oficinas para poder pagar el departamento y preparar la llegada de su bebé. Lo último que necesitaba era involucrarse con la mafia. Pero esos hombres no le estaban haciendo una invitación. Era una orden. El jefe Rodrigo Salazar no acepta un no por respuesta, señorita. Suba al coche. Y ella, con las manos temblando sobre su vientre abultado, subió. Durante el trayecto por las calles oscuras de la ciudad, Sofía no dejaba de preguntarse qué diablos había hecho su exnovio Diego para meterse en semejante problema. Diego había sido siempre un tipo problemático, un chico que buscaba dinero fácil, que quería vivir la vida grande sin trabajar duro. Por eso ella había terminado con él. Cuando le dijo que estaba embarazada, él le había respondido con frialdad que no estaba listo para ser padre, que tenía negocios importantes que atender. Y se había ido. Así de simple. La había dejado sola con un bebé en camino y sin mirar atrás. Pero ahora, 6 meses después, el karma parecía haberlo alcanzado. Y de alguna manera retorcida, también la estaba alcanzando a ella. El coche se detuvo frente a una mansión impresionante en las afueras de la ciudad. Una de esas propiedades que ves en las películas, con jardines enormes, fuentes iluminadas y seguridad por todos lados. Los hombres la escoltaron adentro, y Sofía sentía que cada paso que daba la alejaba más de su vida normal y la hundía más en un mundo peligroso del que probablemente nunca podría salir. La llevaron a una oficina lujosa en el 2.º piso. Y ahí estaba él. Rodrigo Salazar. El jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Tenía unos 50 años, cabello cano perfectamente peinado, traje italiano que probablemente costaba más que todo lo que Sofía ganaría en un año. Pero lo que más impactaba de él eran sus ojos. Fríos. Calculadores. Ojos que habían visto demasiado, que habían ordenado cosas que Sofía ni siquiera quería imaginar. Siéntate, Sofía, le dijo con una voz sorprendentemente calmada. No era el tono que ella esperaba. No había gritos ni amenazas. Solo una orden simple y directa. Ella se sentó, sus manos todavía protegiendo instintivamente su vientre. ¿Por qué estoy aquí? Yo no tengo nada que ver con Diego. Ya no estamos juntos. Rodrigo se reclinó en su silla de cuero y la observó por un momento largo e incómodo. Luego habló. Tu ex novio me debe mucho dinero. Mucho. Le presté 500,000 pesos hace 3 meses para un negocio que prometió que sería seguro. Pero el muy idiota perdió todo en apuestas y ahora no puede pagarme. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que no me pagan, Sofía? Ella tragó saliva. Por supuesto que lo sabía. Todo el mundo en la ciudad sabía lo que pasaba. No es mi problema. Yo rompí con él antes de que naciera el bebé. Él me abandonó. Lo sé, dijo Rodrigo, y eso la sorprendió. Sé toda tu historia. Sé que estás sola. Sé que trabajas limpiando oficinas. Sé que apenas puedes pagar tu renta. Y sé que ese bebé que llevas es de Diego.
Hizo una pausa. Y eso, lo quieras o no, te hace parte de esto. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación donde los errores de alguien más te arrastraron a ti? Cuéntamelo en los comentarios. Y por favor, dime desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. No puedo pagar 500,000 pesos. No tengo ese dinero. Apenas tengo para comer. No te estoy pidiendo dinero, respondió Rodrigo, y algo en su tono cambió. Se volvió aún más serio, más peligroso. Te estoy pidiendo algo mucho más simple. Diego tiene información que necesito. Códigos de acceso a cuentas bancarias que usamos para mover dinero. Sin esos códigos, pierdo millones. El problema es que Diego desapareció. Se escondió como la rata que es. Pero tú, señaló hacia ella con un dedo, tú puedes encontrarlo. Yo. ¿Cómo voy a encontrarlo? No he hablado con él en meses. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque tú eres la madre de su hijo. Porque en algún lugar profundo de ese cerebro idiota que tiene, todavía le importas. Y si tú lo contactas diciéndole que el bebé está en peligro, que necesitas ayuda, él va a aparecer. Y cuando aparezca, nosotros estaremos esperando. Sofía sintió náuseas. No solo por el estrés sino porque entendió perfectamente lo que Rodrigo estaba pidiendo. Quería que ella traicionara a Diego. Que lo usara como carnada. Y aunque Diego la había abandonado, aunque la había dejado sola y vulnerable, la idea de entregarlo a estos hombres le revolvía el estómago. ¿Y si me niego?, preguntó con voz temblorosa. Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Entonces tu bebé nunca va a conocer a su madre. Y créeme, Sofía, no quieres que eso pase. No estoy jugando. El silencio que siguió fue aplastante. Sofía sabía que no tenía opción. Estaba atrapada entre dos imposibles, traicionar al padre de su hijo o poner en peligro su propia vida y la de su bebé. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y así comenzó la pesadilla. Durante los siguientes 3 días, Sofía intentó contactar a Diego. Le mandó mensajes. Le dejó correos de voz. Le escribió correos electrónicos desesperados. Diego, el bebé está enfermo. Necesito dinero para el doctor. Por favor, ayúdame. Mentiras que le rompían el corazón decir, pero que tenía que pronunciar si quería seguir con vida. Cada mensaje que enviaba se sentía como una puñalada. Porque a pesar de todo lo que Diego le había hecho, a pesar del abandono, a pesar del dolor, ella nunca había querido hacerle daño. Y ahora estaba usándolo como carnada. Estaba jugando con sus emociones, manipulándolo para que cayera en una trampa mortal. Las noches eran las peores. Sofía no podía dormir. Se quedaba despierta mirando el techo, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella, y pensaba en todas las formas en que esto podía salir mal. Pensaba en qué tipo de madre estaba siendo. ¿Qué ejemplo estaba dando? ¿Qué tipo de mundo estaba trayendo a su hija? Porque sí, era una niña. Lo había descubierto en su última ecografía. Una pequeña niña que dependía completamente de ella para sobrevivir. Y Sofía sentía que la estaba fallando antes de que siquiera naciera. En esos 3 días, los hombres de Rodrigo la visitaban constantemente. Tocaban a su puerta a cualquier hora. Le preguntaban si Diego había respondido. Le recordaban que no podía traicionarlos. Que si intentaba advertir a Diego, ellos lo sabrían. Y las consecuencias serían devastadoras. Sofía vivía en un estado constante de terror. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que venían por ella. Y en el fondo de su mente, había una pregunta que no dejaba de repetirse: ¿qué habría hecho Diego si las posiciones estuvieran invertidas? Si él estuviera en su lugar, ¿la sacrificaría para salvarse? Probablemente sí, pensaba ella con amargura. Porque él ya la había abandonado una vez. ¿Por qué sería diferente ahora?
Pero entonces, en la noche del tercer día, su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. Nos vemos en el Café Luna mañana a las 3 de la tarde. Voy a llevarte el dinero. Sofía le avisó a Rodrigo. Y el jefe de la mafia organizó todo. Sus hombres estarían por todo el café, disfrazados de clientes normales. En el momento en que Diego apareciera, lo atraparían. Simple. Limpio. Sin escándalos. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era lo que Diego traería con él. Al día siguiente, Sofía llegó al café a las 2:45 de la tarde. Estaba nerviosa, sudando frío a pesar del clima templado. Los hombres de Rodrigo ya estaban ahí, repartidos estratégicamente. Ella podía identificar al menos a 5 de ellos. Parecían clientes normales, pero sus ojos la seguían constantemente. Sofía pidió un té de manzanilla y se sentó en la mesa que Rodrigo le había indicado. Una mesa junto a la ventana, donde todos pudieran verla. Donde no hubiera escapatoria. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. El bebé dentro de ella se movía inquieto, como si sintiera su nerviosismo. Lo siento, mi amor, susurró Sofía, acariciando su vientre. Lo siento mucho. Todo esto es por ti. Para mantenerte a salvo. Miró el reloj. 3 de la tarde. Diego debería llegar en cualquier momento. ¿Y entonces, qué? ¿Lo atraparían ahí mismo? ¿Lo sacarían a rastras del café? Ella tendría que ver cómo se lo llevaban, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Quería levantarse y correr. Quería gritar. Quería advertir a Diego que no viniera. Pero los ojos de los hombres de Rodrigo estaban sobre ella. Vigilantes. Esperando cualquier movimiento en falso. Y entonces lo vio. Diego caminando por la calle hacia el café. Llevaba una chaqueta oscura y jeans. Y esa maleta en la mano que parecía pesar más que el mundo entero. A las 3:10, Diego entró al café y la vio. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Sofía supo que él sabía. Sabía que era una trampa. Sabía que probablemente no iba a salir de ahí. Y aún así, siguió caminando hacia ella. Diego, dijo ella cuando él se sentó frente a ella. Sofía, respondió él, y había algo en su voz. Arrepentimiento. Culpa. Amor. Siento mucho todo. Siento haberte dejado. Siento no haber estado ahí para ti y para el bebé. Siento cada lágrima que te hice llorar. Siento cada noche que pasaste sola y asustada. Siento todo. Ella no sabía qué decir. Había imaginado este momento 1000 veces en los últimos 6 meses. Había ensayado todos los gritos que le daría. Todas las cosas hirientes que le diría. Pero ahora que estaba frente a él, las palabras no salían. ¿Cómo está el bebé?, preguntó Diego, mirando su vientre con ternura. Bien, respondió Sofía con voz quebrada. Es una niña. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿Una niña? Voy a tener una hija. Su voz se rompió. Dios, Sofía. Ojalá pudiera estar ahí para verla crecer. Ojalá pudiera ser el padre que ella merece. Diego, estás en problemas, ¿verdad?, preguntó directamente. Él bajó la mirada y asintió. Sí. Problemas grandes. Los peores de mi vida. Pero voy a arreglarlo. O al menos, voy a intentarlo. Abrió la maleta ligeramente para mostrarle fajos y fajos de billetes. Son 500,000 pesos. Todo lo que le debo a Salazar. Voy a entregárselo hoy. ¿De dónde sacaste tanto dinero?, preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. No importa, respondió Diego, cerrando la maleta. Lo que importa es que tú y la bebé estén bien. Eso es lo único que me importa ahora. Sofía sintió su corazón partirse en dos. Porque en ese momento entendió algo terrible. Diego no había venido solo por ella. Había venido sabiendo que era una trampa. Había venido sabiendo que probablemente no iba a salir de ahí con vida.
Y aún así, había venido. Antes de que pudiera decir algo, uno de los hombres de Rodrigo se levantó y se acercó a su mesa. Diego Romero. El jefe quiere hablar contigo. Ahora. Diego no pareció sorprendido. Solo asintió. Lo sé. Se levantó y miró a Sofía una última vez. Cuida a nuestro bebé. Sé una mejor madre de lo que yo fui padre. Y se lo llevaron. Sofía se quedó sentada ahí, temblando, llorando en silencio. Había hecho lo que Rodrigo le había ordenado. Había traicionado a Diego. Y ahora tenía que vivir con eso. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que pasó después fue algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Esa misma noche, Sofía recibió una llamada. Era uno de los hombres de Rodrigo. El jefe quiere verte. Mañana, misma hora, mismo lugar. Cuando llegó a la mansión al día siguiente, esperaba lo peor. Pensó que tal vez Rodrigo había descubierto que ella había advertido a Diego de alguna manera. Que la iba a castigar. Que era su fin. Pero cuando entró a la oficina, lo que vio la dejó sin palabras. Diego estaba ahí. Vivo. Sentado en una silla. Pero no estaba atado ni golpeado. Estaba libre. Y Rodrigo estaba de pie junto a él, con una expresión que Sofía no podía descifrar. Siéntate, Sofía, dijo Rodrigo. Ella obedeció, completamente confundida. Rodrigo comenzó a hablar. Ayer, cuando Diego llegó al café, trajo los 500,000 pesos que me debía. Pensé que finalmente había conseguido el dinero robando o haciendo alguna otra estupidez. Pero no. ¿Sabes de dónde sacó ese dinero? Sofía negó con la cabeza. Se lo pidió prestado a un prestamista incluso más peligroso que yo. Un tipo que cobra intereses del 150%. Diego sabía que estaba firmando su sentencia de muerte al pedir ese préstamo. Pero aún así lo hizo. Rodrigo hizo una pausa. Y cuando le pregunté por qué diablos haría algo tan estúpido, ¿sabes qué me dijo? Sofía miró a Diego, que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo, continuó Rodrigo, porque no puedo dejar que le pase nada a Sofía. No puedo dejar que mi hijo crezca sin madre por mi culpa. Prefiero morir yo a que ella sufra por mis errores. El silencio en la oficina era absoluto. Durante 30 años en este negocio, dijo Rodrigo con voz grave, he conocido a miles de hombres. Hombres que traicionan a su propia madre por dinero. Hombres que venden a sus hijos por salvar su pellejo. Pero Diego, este idiota que perdió mi dinero en apuestas, hizo algo que muy pocos hombres harían. Sacrificó su vida por la mujer que ama y por el hijo que ni siquiera ha conocido todavía. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Rodrigo caminó hacia su escritorio y sacó un sobre. Diego, tu deuda conmigo está pagada. Y no solo eso. Abrió el sobre y sacó un fajo de billetes. Aquí hay 200,000 pesos. Es un regalo. Para el bebé. Para que Sofía tenga lo que necesite. Y aquí, sacó otro papel, es la información del prestamista al que le pediste dinero. Ese préstamo ya está pagado. Ya no le debes nada a nadie. Diego se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en este mundo de mierda en el que vivo, donde todos traicionan a todos, donde la lealtad no vale nada, ver a alguien dispuesto a morir por amor me recordó por qué comencé en esto hace 30 años. Para proteger a mi familia. Y aunque tú fuiste un idiota, aunque perdiste mi dinero, demostraste que tienes algo que la mayoría de mis hombres no tienen. Honor. Sofía lloraba sin parar. No entendía qué estaba pasando. ¿Entonces estamos libres? ¿No nos va a pasar nada? Rodrigo la miró fijamente. Estás libre, Sofía. Pero quiero que entiendas algo. Diego estuvo dispuesto a morir por ti incluso cuando tú lo traicionaste. Incluso cuando sabía que lo habías entregado, vino igual. Porque el amor verdadero no se rinde. No abandona. Lucha incluso cuando sabe que va a perder. Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como cuchillos. Rodrigo continuó.
Ustedes dos tienen una segunda oportunidad. Una oportunidad que la mayoría de la gente nunca recibe. Úsenla bien. Críen a ese bebé. Sean mejores personas de lo que fueron antes. Y si vuelvo a verlos metidos en problemas, su voz se tornó fría nuevamente, no habrá tercera oportunidad. Diego se levantó y abrazó a Sofía con fuerza. Ella lo abrazó de vuelta, sollozando en su hombro. Lo siento, susurró Diego una y otra vez. Lo siento mucho. Ahora váyanse de aquí, ordenó Rodrigo. Y no vuelvan nunca. Y así, Sofía y Diego salieron de esa mansión tomados de la mano. Con una segunda oportunidad. Con dinero suficiente para empezar de nuevo. Y con una lección que nunca olvidarían. Pero la historia aún tiene un giro más que necesitas saber. 3 meses después, Sofía dio a luz a una hermosa niña. La llamaron Valeria. Y en el hospital, justo después del parto, recibieron un regalo inesperado. Una enorme canasta con ropa de bebé, pañales, juguetes y una tarjeta que decía, para Valeria. Que crezca en un mundo mejor que el mío. R.S. Rodrigo Salazar nunca volvió a contactarlos. Pero ese regalo les recordó algo importante. Que incluso en las personas más oscuras, en los lugares más peligrosos, a veces existe un atisbo de humanidad. Un momento de gracia que puede cambiar vidas. Diego cumplió su promesa. Consiguió un trabajo honesto en una compañía de construcción. No ganaba mucho, pero era dinero limpio. Sofía dejó de limpiar oficinas y abrió un pequeño negocio de repostería desde su casa. No eran ricos, pero eran felices. Y sobre todo, estaban juntos. Pero aquí viene la pregunta más importante de toda esta historia. La pregunta que quiero que reflexiones y que me respondas en los comentarios. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al traicionar a Diego para salvar su propia vida? ¿O debería haber rechazado la orden de Rodrigo aunque eso significara su muerte? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Porque mira, esta historia nos enseña algo profundo. A veces en la vida nos vemos forzados a tomar decisiones imposibles. Decisiones donde no hay respuesta correcta. Donde hagas lo que hagas, alguien sale lastimado. Y la pregunta no es qué es lo correcto o lo incorrecto. La pregunta es, ¿puedes vivir con las consecuencias de tu decisión? Sofía tuvo que vivir con la culpa de haber traicionado a Diego. Pero también tuvo que aceptar que esa traición, de alguna forma retorcida, fue lo que salvó a ambos. Porque si ella no lo hubiera contactado, Diego probablemente seguiría escondiéndose, acumulando más deudas, hundiéndose más profundo. Y eventualmente, lo habrían encontrado. Y no habría habido segunda oportunidad. Y Diego, por su parte, tuvo que vivir con el conocimiento de que sus malas decisiones casi destruyeron a la mujer que amaba. Que su irresponsabilidad, su búsqueda de dinero fácil, casi le cuesta la vida a Sofía y a su hija. Pero en lugar de huir de nuevo, enfrentó las consecuencias. Y en ese momento de verdad, cuando tuvo que elegir entre su vida y la de ellos, eligió el amor. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Conoces a alguien que haya tenido una segunda oportunidad en la vida y la haya aprovechado? ¿O tal vez tú mismo has tenido una? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me fascina leer sus experiencias. Y hablando de Rodrigo Salazar, lo que él hizo también nos enseña algo. A pesar de ser un hombre peligroso, un criminal, en ese momento tuvo la oportunidad de hacer algo bueno. Y lo hizo. No porque tuviera que hacerlo. No porque le beneficiara. Sino porque vio en Diego algo que le recordó su propia humanidad. ¿Significa eso que Rodrigo era un buen hombre? Por supuesto que no. Seguía siendo un jefe de la mafia. Seguía haciendo cosas terribles. Pero en ese momento específico, tomó una decisión que cambió 3 vidas para mejor. Y eso, en un mundo donde las buenas acciones son raras, significaba algo. Algunos de ustedes probablemente estén pensando, pero es solo una historia. Estas cosas no pasan en la vida real. Y tienen razón en ser escépticos. Pero déjenme decirles algo. He investigado docenas de historias sobre organizaciones criminales.
Y si bien es cierto que la mayoría de estas historias terminan mal, también existen casos documentados donde los jefes han mostrado códigos de honor inesperados. Momentos donde la línea entre el bien y el mal se difumina. No estoy diciendo que debamos romantizar la vida criminal. De ninguna manera. Pero sí creo que es importante reconocer que las personas son complejas. Que nadie es completamente malo ni completamente bueno. Y que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de sorprender a los demás con nuestras acciones. Ahora, ¿qué creen que pasó con Rodrigo después de esto? Según algunos rumores que escuché mientras investigaba esta historia, Rodrigo siguió con sus negocios por 2 años más. Pero algo cambió en él después de ese encuentro con Diego y Sofía. Empezó a ser menos cruel con las personas que le debían dinero. Dio más oportunidades. Y cuando finalmente se retiró del negocio, se mudó a un rancho en el norte del país, donde vive tranquilamente criando caballos. ¿Es verdad? No lo sé con certeza. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que ese momento de gracia que le dio a Diego y a Sofía también lo cambió a él de alguna manera. Y ahí está la verdadera lección de esta historia. No se trata solo de Diego y Sofía. Se trata de cómo nuestras acciones tienen ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Cuando Diego decidió sacrificarse por Sofía, no solo la salvó a ella. También le dio a Rodrigo un motivo para ser mejor. Y quién sabe cuántas otras vidas fueron afectadas por esa decisión. Por eso te pregunto de nuevo. ¿Desde qué país nos estás viendo y cuál es tu opinión sobre esta historia? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Crees que las personas pueden cambiar? Escríbelo en los comentarios. Cada comentario que dejan me motiva a seguir trayéndoles más historias como esta. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, déjame agradecerte. Sé que es una historia larga, que te tomó tiempo verla completa. Pero el hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice que estas historias realmente te importan. Que conectan contigo. Y eso significa el mundo para mí. Ahora te voy a pedir 3 cosas muy simples antes de que te vayas. Primero, dale like a este video. En serio, ese botón de me gusta hace una diferencia enorme para el canal. Ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas. Y entre más personas vean estas historias, más motivado estoy para seguir creándolas. Segundo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Subo historias nuevas cada semana. Historias de amor, de traición, de segundas oportunidades, de decisiones imposibles. Historias que te van a hacer pensar, que te van a emocionar, que te van a dejar con la boca abierta. Y tercero, comparte este video. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, que esté pasando por un momento difícil, que necesite creer en las segundas oportunidades, mándaselo. A veces una historia en el momento correcto puede cambiar la perspectiva de alguien. Antes de despedirme, déjame recordarte lo más importante de todo lo que viste hoy. Sofía estaba embarazada, sola, asustada, y fue forzada a tomar una decisión imposible. Diego había sido un cobarde, había huido de sus responsabilidades, pero cuando llegó el momento de la verdad, eligió el amor sobre su propia vida. Y Rodrigo, un hombre peligroso, tuvo un momento de humanidad que salvó 2 vidas y dio inicio a una nueva. Todos ellos tenían defectos. Todos cometieron errores. Pero todos también tuvieron la oportunidad de ser mejores. Y la aprovecharon. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, la próxima vez que sientas que has arruinado todo, recuerda esta historia. Recuerda que siempre hay una oportunidad de hacer lo correcto. Siempre hay una oportunidad de ser mejor que ayer. Siempre hay una oportunidad de elegir el amor. ¿Cómo termina realmente esta historia? Bueno, la última actualización que tuve fue hace 6 meses. Valeria tiene ahora 3 años. Es una niña sana, feliz, llena de vida. Diego y Sofía siguen juntos. Tienen su negocio, su pequeño departamento, y sobre todo, tienen una familia. No es perfecta. Tienen sus problemas como todos. Pero están juntos. Y eso es lo que importa.
Y cada año, en el cumpleaños de Valeria, reciben un regalo anónimo en su puerta. Nunca hay tarjeta. Nunca hay nombre. Pero ellos saben quién lo envía. Y aunque nunca lo han vuelto a ver, saben que de alguna forma extraña, Rodrigo Salazar sigue siendo parte de sus vidas. Un ángel oscuro que les dio una segunda oportunidad cuando más la necesitaban. Así que ahí lo tienen. La historia de una mujer embarazada que fue forzada a traicionar al padre de su hijo. La historia de un hombre que eligió morir antes que ver sufrir a su familia. Y la historia de un jefe de la mafia que demostró que incluso en la oscuridad más profunda, puede existir una chispa de luz. No olvides suscribirte, darle like, y sobre todo, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a dejar sin palabras. Hasta la próxima.